Cuando hablamos del retrato, hablamos de uno de los géneros más longevos de la historia del arte, que comienza con soportes como piedras y monedas persas, pasando por las esculturas, los bustos, y hoy en día ya tenemos lienzos, dibujos y hasta fotografías. Inicialmente el retrato estuvo más ligado a los encargos y a los mecenas, pero se fue instaurando en su sociedad para reflejar los efectos de una época o de un estatus, y tendríamos también el autorretrato como una búsqueda más intimista. Por eso quédate con nosotros porque vamos a revisar algunos maestros del retrato, de la historia, mi proceso en el atelier de pintura y algunos tips para que puedas realizar un buen retrato. Egipto, por ejemplo, nos deja esa primera herencia bidimensional, también reconocible en el Imperio Bizantino. Resumida, concreta y gran manejo de proporción jerárquica, es decir, el tamaño de la figura era proporcional a su estatus y no tanto a un tamaño natural. Los primeros retratos eran a reyes o personas de alto rango, predominando lo escultórico. Ya en el mundo clásico, si bien los rostros son igualmente simplificados, surge la pregunta por la gestualidad, la personalidad, cierto realismo en la proporción humana. Cuando hablamos de la simplificación en un rostro, queremos decir que el artista fue a la esencia del sólido geométrico, en donde se pensaba o se consideraba que la realidad objetiva no era necesaria porque no perduraba, mientras que lo esencial era eterno. Para la Edad Media se da un enfoque sacro, el humanismo representativo se deja de lado y predominan los iconos bizantinos y religiosos. Las formas no son todavía muy tridimensionales y todavía la representación es una superposición de planos. Además, el horror vacui no permitía retratos íntimos o individuales, sino más bien alegóricos, cristianos y muy llenos en el encuadre. Es en el Renacimiento donde empieza a cambiar. Se refinan las técnicas y se estudia el trazamiento de las formas, considerando incluso el ideal clásico. Es una época donde predominan los encargos y no tanto el impulso creador. Es decir, los retratos siguen teniendo un enfoque de reyes, acontecimientos importantes, matrimonios o personas de alto rango, incluyendo retratos grupales. Pero es de resaltar la función del taller y la de los maestros que iban pasando su legado entre sus estudiantes, lo que permitía una formación más sólida en pintura y en materiales. De esta época es uno de los autorretratos más famosos, en manos de uno de los creadores de la técnica al óleo, Jan van Eyck. También debemos decir que la profesión de artista a lo largo de la historia no fue nunca bien vista porque trabajaba con sus manos. Esto hacía que el artista fuese visto por la sociedad como una persona de segunda clase. Sin embargo, el retrato fue la herramienta con que los pintores reivindicaron su posición en la sociedad, retratándose como los mismos nobles que ellos retrataban, con las mismas posiciones. Vemos entonces a un Durero retratado como un príncipe, o un Rembrandt retratado como un rey. Con los aportes fundacionales de la historia del arte que hizo Giorgio Vasari, pudimos encontrar la importancia de la personalidad del artista como agente creador, en donde esa personalidad se relaciona íntimamente con su retrato. En el barroco surge ese momento de altos contrastes de luz, el tenebrismo. Muta el enfoque del retrato hacia el prestigio y el lujo de la burguesía, un enaltecimiento de clase. Se preguntan por las emociones, las formas de contar, algunas metáforas todavía muy incipientes y significantes dentro de los cuadros que dejan una huella de autenticidad. Podemos mencionar a un maestro del barroco, Rembrandt, que se pintó en más de 50 obras en tiempos distintos, en un juego de gestualidad e indagación estilística propia. Del siglo XVII pasamos por el XVIII, de una ansia neoclásica en el retrato, con autores como Jacques-Louis David, y la relación del retrato con la oficialidad del Estado y el poder militar. Y llegamos a un siglo clave, el XIX. Este siglo es como el preámbulo a lo que vendrá con las vanguardias. Un siglo que se va permitiendo nuevas preguntas en la representación, expresividad y trazos sugerentes. Por mencionar, por ejemplo, los retratos de Van Gogh y la alusión al estado de su psique. También el naturalismo como respuesta a un realismo netamente burgués. Y de lo más importante, un siglo en el que discuten la fotografía y la pintura. Aunque genera revuelo su surgimiento, finalmente la fotografía viene a beber de la pintura y la pintura de la fotografía, no la desbanca. Se generan desafíos para la mirada y para el autor. Los pintores más puristas dirían:
¿Cómo es posible que el artefacto capture la realidad y le reste a todo lo que es el legado de la pintura? Sin embargo, los encuadres y el vértigo fotográfico vino a proponerle a la pintura mayor movimiento, ángulos, encuadres cortados, manejo más estricto de los tercios del cuadro y en cambio la fotografía encontraba en la pintura todo un andamiaje de referentes y una escuela de la cual retomar y reinterpretar elementos, pero sin la riqueza de la textura y el color. Cuando hablamos del siglo XIX, hablamos de un siglo de cambios, de industrialización, de mayor consumo de la población. Es decir, la imagen ya no quedaba reservada para los ricos, sino que el ejercicio de la fotografía permitió la reproducción de imágenes de tal manera que las personas la pudieran portar y simbolizar ahí su amor erótico o filial. De ahí que movimientos como el simbolismo o el romanticismo quisieran trascender el realismo fotográfico y pasar a ámbitos más subjetivos, desde preguntas como la muerte, la existencia, la fantasía o el sueño. Será en el siglo XX con las vanguardias que la idea del retrato se desfigure, trascienda todo figurativismo y sea sincrético, tanto en temas como en materiales y técnicas. Por ejemplo, la preponderancia de los íconos pop, la idea del cubismo y la deconstrucción de los objetos o personas, y así el autorretrato se libere también de los valores morales y cánones que lo cargaban. Bueno, luego de este rápido recorrido por la historia, hablemos de algunos elementos esenciales para un buen retrato. Bien, basado en mi investigación y experiencia realizando retratos, podemos compartirles los siguientes. Lo que vemos es un video acelerado de un retrato que hice al maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Primeramente, se realiza el encuadre o el block-in, que me permite ubicar la gran masa dentro del formato. Luego, empiezo, según las proporciones del rostro humano, a observar en dónde van los ojos, la nariz, la boca. Observo la zona de la frente, observo la zona del hueso de las cejas y la base de la nariz, y de la base de la nariz a la base del mentón. Posteriormente, es muy importante empezar a aplicar los valores tonales, puesto que ello nos da la sensación de tridimensionalidad. El conocimiento sobre los planos, que puede estar relacionado con lo que los escultores entienden perfectamente a la hora de hacer un retrato en escultura, es para el pintor una herramienta fundamental. No tenemos sino que saber cuál es el plano que más encara la luz, cuáles son los planos oblicuos a esta y los planos paralelos. Y así se construye la ilusión de tridimensionalidad. El uso de la medida es la herramienta que nos va a hacer aproximarnos al parecido de las personas. Leonardo da Vinci decía que la prueba fundamental para saber si estamos haciendo un retrato semejante a quien queremos retratar es que lo pongamos ante el espejo. Cambiar el eje, en este caso el eje X, hace que nos sintamos en una zona fuera de la zona de confort, lo que nos permite ver errores que normalmente no veríamos. Tenemos que reconocer que cuando hacemos un retrato, la zona más importante es la zona en donde se contienen los ojos y la nariz, que sería ese segundo tercio de nuestra cara. Es muy importante porque hay mucha información allí y en la mirada se contiene la otra persona. Con respecto al color, podemos decir que estamos muy engañados cuando a nosotros desde pequeños nos dicen que el color piel es uno. Porque por una parte hay diversos colores de razas, de personas, y por otro lado ese naranja puede ser un color base, pero la piel es la sumatoria de colores naranja, verde, rosa y amarillo, inclusive unos grises que podríamos llamar fríos y que en su conjunción hacemos la ilusión de piel. Con respecto al gesto, es muy importante detectarlo, puesto que cualquier variación de líneas nos puede hacer transformar una mirada de una persona pacífica en alguien agresivo, de una persona sonriente en alguien triste. Por tanto, y todo se fundamenta en la línea. Por tanto, es muy importante reconocer estas herramientas para poderlas aplicar. Por ejemplo, las pupilas. Podríamos ponerlas adrede mirando en diferentes direcciones para conseguir efectos. Sin embargo, por lo general en un retrato se ponen las pupilas de manera paralela
para que nuestra persona retratada no sufra de estrabismo. Y finalmente, basándonos en los retratos que he realizado, que podemos ver, debo decir que el realismo es una decisión que se toma sobre esa realidad objetiva, que el pintor, en este caso yo, tomo decisiones con respecto al tiempo y voy construyendo la idea que tengo de esa apariencia del retratado. Puede distar quizás de la objetividad absoluta de lo que parece ser esa persona, pero en mi pintura no pierde la esencia. Finalmente, desde el atelier de pintura queremos recomendarles algunos buenos retratistas para que vayan entrenando la mirada. Por ejemplo, Modigliani con sus colores cargados y sus figuras más largas que anchas, o incluso fotógrafos como Bresson y su relación con lo cotidiano, o fotógrafas como Francesca Woodman y su búsqueda del movimiento, el dinamismo y los barridos a blanco y negro. También podemos revisar a Rembrandt y la idea del autorretrato, y también la idea de la pintura casi escultórica, en donde hacía hablar los materiales a través de los ojos de quien los retrataba. Y recuerden que en el atelier de pintura también pueden encargar el retrato de ustedes, de un familiar, de su persona favorita o de su mascota pintado al óleo. Podrán encontrar en nuestro perfil todo el portafolio de obras.